Cordial saludo, maestro Ley Martín. Un agradecimiento especial para nuestros colaboradores, don Luis Enrique Ríos en Barranquilla y don Ricardo Bedoya en Bogotá. Agradecimiento también por sus enseñanzas al profesor Antonio José Arias Betancourt. Maestro Ley Martín, el tema del día, pero con un enfoque, digamos que más que informativo, cultural, para su cultura general, para su conocimiento, para que usted tenga información un poco más científica, para que pueda hablar del tema, pero con base en información científica que yo estoy leyendo permanentemente sobre esto. 4 cosas que se saben hasta el momento de este coronavirus. Esto lo enseña la agencia France Press. En la luz de noticias y actualizaciones sobre el COVID-19, ¿puede confundir a las personas sobre la realidad de esta enfermedad? Esto es lo que se tiene claro de esta pandemia que tiene en jaque al mundo. El mundo entero se enfrenta a uno de los retos más difíciles de la historia. Paréntesis, la señora Angela Merkel dice que para Alemania es el desafío más importante luego de la Segunda Guerra Mundial, o a lo mejor más grande que la Segunda Guerra Mundial. Las noticias sobre el COVID-19, el coronavirus, que apareció hace 3 meses en Wuhan, en China, inundan todos los portales y sin duda es el principal tema de conversaciones en los hogares. Pero ¿qué es lo que realmente se sabe de esta pandemia? ¿Cuántos muertos dejará el coronavirus? ¿En qué se diferencia de una gripe? ¿Quiénes están más expuestos? Los científicos tratan de hallar respuestas a los interrogantes más apremiantes en la lucha contra la pandemia. ¿Quiénes están más expuestos? La mortalidad aumenta netamente con la edad y el hecho de padecer una enfermedad crónica como la insuficiencia respiratoria, patología cardíaca, cáncer, antecedentes de ABC, entre otras, y estos son factores que aumentan los riesgos. Según un amplio análisis publicado el 24 de febrero por investigadores chinos en la revista médica norteamericana JAMA, de casi 45,000 casos confirmados, la tasa media de mortalidad fue del 2,3%, con ningún deceso entre menores de 10 años. Hasta 39 años, la tasa fue muy baja, del 0,2%. Aumenta hasta el 0,4% entre los cuadragenarios, 40. El 1,3% entre los que van de 50 a 59 años, 3,6% entre los de 60 a 69, hoy yo me encuentro ahí, y el 8% entre los de 70 a 79 años. Confirmado, a los que más afecta con un 8% son los que tienen entre 70 y 79 años. Las personas mayores de 80 años son las más expuestas, con una tasa de mortalidad del 14,8%. Pero ojo, que han muerto muchísimas personas jóvenes en el mundo. En Italia han muerto personas de 20, de 30 años, de 40. En Francia, de 20, 30, 40. En España ni se diga, 20, 30, 40. 50. Personas que se creen inmortales y que nunca van a ser afectadas por nada. Y entonces desafían a la enfermedad y exponen a otras personas. ¿Y por qué la desafían? Por ignorantes. Es que uno ve unas cosas tan impresionantes en el mundo. Hace poco vi una nota en televisión increíble y es la manera, no sé en qué ciudad es, creo que es en una ciudad de Córdoba, en Montería, no sé dónde, donde los adolescentes esperan a que el tren se les acerque a 1 metro y se botan a un río. Y hay otros que se acuestan en la carrilera, en las maderas de la carrilera, en los palos, en los troncos, y el tren les pasa por encima.
se toman los videos y después los publican en Facebook o en Internet para demostrar lo hombres que son y lo machos que son. Deberían demostrar también lo estúpidos que son. Pobres los padres de estos locos. Pobres los padres de estos locos. ¿Usted se imagina unos adolescentes que se acuestan en los maderos del tren y el tren les pasa por encima? ¿Usted se imagina donde, por ejemplo, vaya un resorte o un tornillo muy abajo y le rompa la cabeza a uno de estos muchachos? ¿Se imagina usted el reguero de aserrín que va a quedar en esa carrilera? Porque una persona que haga esto no debe tener mucho cerebro, sino debe tener la cabecita llena de aserrín. Hay personas que hacen unas cosas tan increíbles. Por ejemplo, ahora es muy frecuente ver por todas las vías de Bogotá a los muchachos sin casco andando en una sola rueda en su bicicleta. ¿Usted se imagina donde pierdan el equilibrio, se vayan hacia atrás y se peguen en la cabeza contra un andén? ¿Se imagina usted el reguero de aserrín que va a quedar sobre ese andén? Y hay otros que hacen lo mismo pero con la moto. Paran la moto en una sola rueda y así avanzan por las calles, sin casco de protección como lo vi en un pueblo del Tolima. Usted se imagina donde la moto se llegue a ir de para atrás y estos muchachos se peguen con el pavimento, peguen la cabeza contra el pavimento y se la rompan, el reguero de aserrín que va a quedar ahí. Gravísimo, gravísimo. Pero bueno, son como locos. Continúa la información. En Italia, actualmente el país con mayores decesos en el mundo, la media de edad de los fallecidos es de 79,5 años, según el Instituto Superior de Salud, ISS. De una muestra de 2003 muertos, 707 se hallaban en la franja de edad de 70 a 79, 852 entre 80 y 89 años y 198 tenían más de 90 años, según un comunicado del ISS. 17 personas positivas al COVID menores de 50 años también murieron. 5 de ellas tenían menos de 40, todas del sexo masculino, con una edad comprendida entre 31 y 39 años y con graves patologías precedentes. El instituto registró la decena de patologías más corrientes entre los fallecidos, como la hipertensión, la diabetes y la cardiopatía isquémica. El 48,5% de los muertos sufría 3 o más de estas patologías y el 25,6% padecía 2 de ellas. Únicamente 0,8% de los fallecidos, 3 en total, no tenían ninguna patología. ¿Cuántas personas pueden morir? Según el estudio del 24 de febrero, la enfermedad es benigna en un 80,9% de los casos, grave en un 13,8% y crítica en cerca del 5%. Del total del número de casos confirmados en el mundo, el COVID-19 mató alrededor del 4% de los enfermos, con disparidades entre los países. La última cifra oficial de muertos es de más de 11.000 y esta noticia es de hace varios días. En este momento los muertos son miles y miles y miles en el mundo. Y ahí hay personas de la tercera edad, pero también hay personas de 15 años, de 20, de 25, de 30, de 40, de 50. Y hay ricos, pobres, negros, blancos, indios, indígenas, mulatos, hombres, mujeres, heterosexuales, homosexuales, bisexuales. Esto no respeta nada. Ignorantes, personas con 10 posgrados. Esto no respeta nada. Hay ricos, hay pobres, hay personas que tienen Mercedes-Benz que murieron. Hay otras que tenían apenas una bicicleta y también murieron. No respeta nada. Continúa la información. En cambio, de los 255.000 casos registrados en el mundo, esto es de hace varias semanas, casi un tercio ya se curó, según la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos. La tasa de mortalidad es no obstante poco fiable, ya que se ignora el número de personas realmente infectadas.
Puesto que muchos pacientes apenas tienen síntomas o son asintomáticos, el número de contagiados es probablemente muy superior al detectado hasta la fecha y por lo tanto la tasa es seguramente más baja. Si se tiene en cuenta una estimación que incluye los casos no detectados, la tasa de mortalidad se sitúa en torno al 1%, explicó Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos. Una tasa del 1%. Pero la peligrosidad de una enfermedad no solo depende de su letalidad, sino también de su facultad de expansión. Incluso con una tasa de mortalidad del 1%, esta cifra puede ser consecuente si 30 o 60% de una población se contagia, subraya Simón Cauchemes del Instituto Pasteur de París. En Italia van miles y miles de muertos. En Francia, en España, en Italia se han presentado 400, 500 y 600 muertos en 24 horas. Esto es grave. Y ahí hay jóvenes, adultos, niños, hombres, mujeres, etc. Continúa la información. Otro factor que puede agravar la mortalidad vinculada al COVID-19 es la saturación de hospitales debido a un flujo masivo de casos como el sucedido en Italia. Esto complica la asistencia a los enfermos, pero también a los demás. En España, por ejemplo, se denuncia que los más viejos les quitan el respirador para ponérselo a los más jóvenes. ¿Cómo se transmite y cuáles son los síntomas? El coronavirus se transmite esencialmente por vía respiratoria y contacto físico. La primera se da mediante las gotitas de saliva expulsadas por el enfermo, por ejemplo cuando tose. Y por eso las autoridades sanitarias recomiendan mantener una distancia interpersonal de al menos 1 metro. ¡A metros! Oiga, a propósito de metros, el otro día acá en las calles de Bogotá iba un Renault 4, ese carrito chiquito. El carro del pueblo colombiano se llamó así. El primer carro que yo tuve fue un Renault 4, justamente hace como 40 años. Oiga, y ese Renault 4, viejito, pero bonito, llevaba un letrero en el baúl, en la parte pura trasera, en la parte de atrás, en la tapa del baúl. Y me causó mucha gracia el letrero. ¿Saben qué decía el letrero? Decía, a metros de mi colita. A metros de mi colita, decía el letrero. A la gente se le ocurren unas cosas. Qué horror. Además, cuando tocamos superficies contaminadas, el riesgo es llevarse las manos a la cara y contaminarse mediante la boca, la nariz y los ojos. Oiga, y hay personas que trabajan en restaurantes y todavía tosen en la mano. ¡Qué horror! Además, cuando tocamos superficies contaminadas, el riesgo es llevarse las manos a la cara y contaminarse mediante la boca, la nariz y los ojos. Los hospitales en España están colapsados. En Italia también. Los médicos le ruegan a las personas que no salgan para evitar más decesos y contagios. Un estudio publicado por la revista norteamericana NEN muestra que el nuevo coronavirus es detectable hasta 2 o 3 días después en superficies de plástico y acero inoxidable y hasta 24 horas sobre cartón. Sin embargo, estas duraciones son teóricas, puesto que se registran en condiciones experimentales, pero este coronavirus solo parece que dura días en algunas superficies. El hecho de que sobreviva un poco de virus no significa que sea suficiente para contagiar a una persona que toque una superficie en cuestión. Al cabo de pocas horas, la gran parte del virus muere y probablemente no es contagioso, subrayan las autoridades sanitarias francesas en el sitio oficial Government France. Los síntomas más habituales comprenden problemas respiratorios, fiebre y tos, según la Organización Mundial de la Salud. Cada uno de estos síntomas puede estar más o menos presente según los casos. En los casos más graves, la infección puede provocar una neumonía, un síndrome respiratorio agudo severo, una insuficiencia renal e incluso la muerte, según la OMS.
¿Cuáles son las diferencias con la gripa? Pese a compartir síntomas como la fiebre y la tos, el coronavirus no es una simple gripe. Primeramente, parece más letal, puesto que la gripa tiene una mortalidad del 0,1% y esta enfermedad es 10 veces más mortal, según el doctor Fauci. La Organización Mundial de la Salud estima que la gripa cobra cada año entre 290.000 y 650.000 muertes en todo el mundo. En varios países como Corea del Sur, Alemania y Estados Unidos, las personas se acercan a puntos de diagnóstico en sus carros para evitar las salas de emergencia de los hospitales. Además, los expertos temen que las formas graves de COVID-19 puedan afectar a una mayor parte de la población que la gripe. No es una simple gripe. Puede manifestarse gravemente en personas no tan mayores, subraya el número 2 del Ministerio Francés de Sanidad, Jérôme Salomon. Según un estudio chino, sobre un número reducido de pacientes de 1.099, 41% de los casos graves tenían entre 15 y 49 años y 31% entre 50 y 64 años, frente al 0,6% para los menores de 14 años y el 27% para los mayores de 65 años. Además, a diferencia de la gripa, no estamos protegidos contra el COVID-19. Recuerda el doctor Salomón, no hay vacunas, no hay tratamiento y el hombre no está naturalmente inmunizado contra este nuevo virus. Los virus de la gripe y del COVID-19 sí tienen en común que su propagación se combate de la misma forma a nivel individual. Es importante seguir las recomendaciones o medidas de barrera, evitar estrecharse la mano, besarse, lavarse las manos con frecuencia, hay que hacerlo, toser y estornudar en el hueco del codo o en un pañuelo desechable. Y también hay que llevar una mascarilla o un tapabocas cuando se está enfermo. Y reitero que me parece absolutamente increíble que haya gente que todavía tosa y estornude en la palma de la mano. Esto es absolutamente increíble. A quien desea adquirir mi curso a propósito de este encierro, puede estudiar Así se habla en público o El poder vendedor de la atención telefónica en audio, en videos y el libro completo. Si lo desea, se comunica conmigo y le digo qué hay que hacer. Mi WhatsApp 322-218-7567, mi correo electrónico conferencista@hotmail.com. Eso era todo por el día de hoy, maestro Ley Martín. Un abrazo a nuestros oyentes en Bogotá, en Colombia y en el mundo. Desde Bogotá, la información la presentó Germán Díaz Sosa.